todos ustedes muy bienvenidos a esta última clase de la semana, la clase más entretenida obviamente, la clase de lenguaje y comunicación. Qué entretenido. Ya, vamos a ver. En la clase anterior, en la clase anterior revisamos lo que era la información explícita y la separamos de lo que era la información implícita. Cuando hablábamos de la información explícita, era aquella que podemos reconocer fácilmente en el texto, y dice reconocer a simple vista dentro del texto, y es fácil de ubicar. Si nosotros leemos un texto, ¿cierto? Vamos a poder recordar fácilmente este tipo de información porque en la verdad es que no tenemos que hacer ningún proceso más que recordar. La información explícita, se almacena en nuestra memoria inmediata y no nos cuesta recordarla después de una primera lectura. Por lo mismo, porque son datos que no tenemos que hacer una mayor investigación. Ahora, la problemática está en la información implícita, porque la información implícita es la que complementa a la información explícita, pues esta se desprende o infiere de la información que ya está explícita en el texto. Es decir, es una información que está, pero que no está. Tenemos que hacer un ejercicio, ¿cierto?, de correr un velo que nos está tapando esta información implícita para ir descubriéndola. Pero ojo, importante acá, no olvidar que esta información implícita, ¿cierto?, siempre va a depender del texto que nosotros estemos leyendo. Muchas veces nos distraemos tal vez por los conocimientos previos que tengamos con relación al tema. Así que ojo con eso. Cuando hablamos de información implícita y las preguntas sean de información implícita dentro del texto, siempre referirnos única y exclusivamente al texto. Ahora, la información implícita, ¿cierto?, la vamos a poder inferir. Aquí aparece esta habilidad que aparecía, que revisábamos en clases de comprensión de lectura, ¿cierto? La podemos inferir a través del uso de marcas textuales presentes ahí en la lectura. Y aparece bien destacada la palabra marca textual, que fue una cosa, ¿cierto?, que nos costó un poquitito entender la clase anterior. La vamos a revisar de todas maneras. Las marcas textuales son elementos del texto que nos sirven como pistas para guiar la comprensión de este. Es decir, son pistas que nos va dejando el autor del texto, ¿cierto?, para que nosotros vayamos nutriéndonos del texto e ir entendiéndolo. Entonces tenemos, por ejemplo, como marca textual los pronombres personales. Todos aquellos elementos que reemplazan al nombre en la oración, reemplazan al sustantivo en la oración. Entonces, estos pronombres personales a nosotros, por ejemplo, nos ayudan a identificar las funciones del lenguaje, ¿cierto?, los elementos contextuales, las relaciones comunicativas entre las personas que interactúan en el texto y las actitudes líricas en el caso de un texto lírico. Las marcas textuales también podemos encontrar las figuras retóricas o literarias, y ahí vemos entonces la función poética del lenguaje y elementos persuasivos en los discursos propiamente y mayoritariamente, ¿cierto?, en discursos de tipo argumentativo. Por ejemplo, en ensayos, ¿cierto?, ensayos de tipo argumentativo o en la misma publicidad. También la marca textual que podemos encontrar son los deícticos, esas palabras, ¿cierto?, que a nosotros nos indican el espacio, el tiempo, el lugar, la persona que se está tratando en el texto. Y eso nos indica la relación que hay entre el emisor y el receptor. También están los actos de habla como marca textual, que a nosotros nos indican los propósitos del emisor. ¿Qué es lo que quiso decir el autor con tal frase? Que esta es una de las preguntas que sale mucho en la PSU, ¿cierto? ¿Qué quiso decir el autor con esta frase? Los registros y niveles del habla, que a nosotros nos indican si la situación es formal o informal, y el uso de la lengua estándar, es decir, si es culto o inculto. Que aparece también como marca textual los modalizadores lógicos, los que a nosotros nos indican, ¿cierto?, el fenómeno que nos ayuda a reconocer es el grado de certeza que tiene el emisor frente a lo que está diciendo. Los modalizadores apreciativos, es decir, las valoraciones subjetivas del emisor. ¿Qué valoración hace el emisor frente a lo que está hablando? Los conectores, el uso de conectores, a nosotros nos presentan las relaciones lógicas de ideas que se presentan en el texto. Decíamos cuando estuvimos viendo, haciendo un breve repaso, porque todavía no llegamos ahí, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo los conectores decíamos, es distinto decir María y Juanita a María o Juanita. Insisto, ese es el ejemplo que siempre doy, porque creo que queda muy claro la distinción que se hace entre los conectores y para qué sirven. También como marca textual aparecen los elementos de
pronominalización y correferencia, elementos que ya vimos clases anteriores también, que a nosotros nos provocan, ¿cierto?, que el texto recurra, es decir, que la información vaya avanzando. Y por último, estos que están aquí, que son sumamente fáciles de reconocer como marca textual, el verso, ¿cierto?, que a nosotros nos llega inmediatamente a indicar que se está tratando de un texto lírico. El diálogo dramático y las acotaciones nos indican inmediatamente que estamos frente a un texto de características dramáticas. Y la comunicación dialógica, que inmediatamente también nos indican que estamos frente a una conversación, una entrevista, un foro, mesa redonda, etcétera, los elementos que aparecen ahí en la diapositiva. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior ya la pueden revisar en la página, perdón, en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, así que las personas que se han estado perdiendo las clases, ¿cierto?, que llegan atrasadas, que muchas están por ahí llegando casi 15 minutos antes de que terminemos la clase, la pueden revisar. Ya están arriba todas las clases que hemos realizado. Chiquillos, entonces la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a revisar, porque esto ya lo vimos, las habilidades relacionadas a la comprensión de lectura, estamos ahí todavía, habilidades medidas por la PSU de lenguaje, qué habilidades nos miden, qué habilidades nos dijeron a través de este documento que liberó el DEMRE, qué habilidades nos van a medir, y vamos a ver tipos de preguntas, es decir, esta es una clase de esas clases tip, de esas clases datos, de esas clases un poco trampitas, ¿cierto?, que podemos ir aprendiendo para ir reconociendo qué tipo de mecanismos, qué tipo de cosas tengo que empezar a hacer en la PSU. ¿Están preguntando por ahí? ¿No llegué tarde? No, no he llegado tarde. Recién estamos comenzando con lo que es, sí o sí, los contenidos del día de hoy. Estuvimos haciendo un repaso de la clase anterior. Así que tranquila, Ernestine. Ya, entonces vamos a revisar tipos de preguntas. Vamos a ver qué tipos de preguntas, ¿cierto?, nos hacen cuando nos piden identificar lo que se afirma en el texto, qué preguntas o qué tipos de preguntas nos hacen cuando nos piden identificar a qué se refiere una idea en el texto. También vamos a ver tipos de preguntas que se refieren a interpretar la intencionalidad del autor y tipos de preguntas, identificar el título más adecuado del texto. Chiquillos, la clase del día de hoy es una clase distinta a las que hemos tenido veces anteriores. Generalmente las clases las dividíamos entre lo que era el contenido, de ahí nos íbamos a los ejercicios y de ahí nos íbamos a las preguntas. Debido a que esta es una clase de esas clases trampita, como les decía yo, ¿cierto? Debido a que esta es una clase del tipo tip, del tipo dato, del tipo anótelo ahí para la PSU porque es importante. Esta clase va a ser distinta. En esta clase vamos a ir revisando los tipos de preguntas, vamos a revisar 2 textos y a partir de esos 2 textos vamos a hacer las preguntas. Pero las preguntas van a estar mezcladas dentro de la clase misma. No vamos a dejar las preguntas para el final como lo hacemos siempre. Así que ojo con eso, la participación de los chicos en el chat, los chicos que nos acompañan cada viernes y los chicos que se están uniendo recién a las clases de lenguaje, y comunicación PSU acá en Puntaje Nacional para que las puedan ir viendo. Así que harta participación en el chat porque esta clase la nutrimos entre todos. Ya, vamos a ver. Esta plantilla, ¿cierto? Esta cosa ya la vimos. Estas habilidades que están involucradas en la comprensión de lectura. Ya revisamos esto. Dijimos que para entender un texto nosotros tenemos que poner en ejecución todas las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestros años de escolarización y en la medida que hemos ido leyendo también por gusto. No tenemos que desmerecer ni tampoco olvidar a las personas que efectivamente leen por gusto. Ahora, estas habilidades van del menor a lo mayor en grados de complejidad, en grados de complejidad de adquirir y de desarrollar. Y por ende, estas 3 últimas, ¿cierto?, son reconocidas como habilidades superiores. Estas habilidades son, primero, conocer, comprender y aplicar. Son las primeras 3 habilidades básicas que tenemos que manejar cada vez que nos estamos enfrentando a un texto, ¿cierto?, a comprensión de lectura. Sí o sí, y lo más básico de lo básico es conocer, comprender y aplicar. Es decir, hacer la lectura rápida, entender lo que yo leí, ¿cierto?, que es lo principal, y poder aplicarlo en, por ejemplo, las preguntas que me están realizando. Ahora, estas 3 últimas habilidades, ¿cierto?, que son conocidas como habilidades superiores, de analizar, sintetizar y evaluar, son habilidades que se desprenden de las 3 habilidades anteriores y que son de mayor complejidad porque hay que empezar a hacer distintos tipos de
mecanismo, hay que usar de otra manera un poco la cabeza y hay que también empezar a dar, por ejemplo, en el tema de evaluar, empezar a dar opiniones frente a lo que yo estoy leyendo. No solamente quedarme con lo que yo leí, sino que también darme cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, estas son las habilidades entonces que están involucradas en la comprensión de lectura. Ahora, estas habilidades, ¿cierto? Las que acabamos de ver en la diapositiva anterior, se pueden ver evidenciadas acá. Ahora ya no vamos de lo menor a lo mayor, sino que ahora vamos desde acá, de abajo para arriba. Las habilidades que nos mide la PSU de lenguaje. La primera habilidad y la más básica que nos piden, ¿cierto? Y van a ir aumentando en grados de complejidad, son estas dos que ven acá. Primero, Primero, extraer información explícita de los textos, ¿cierto? Decíamos que la información explícita de los textos es la más fácil de reconocer. Y además, percibir los estímulos con atención. Es decir, tener una comprensión de lectura muy básica. Después, interpretar información explícita e implícita de los textos y decodificar el mensaje e interpretar el sentido del texto. Es decir, una vez que nosotros ya extrajimos la información y ya percibimos los estímulos con atención, somos capaces de interpretar la información que se nos presenta, pero no solamente la información explícita como nos quedamos acá, ¿cierto? Sino que también la información que está implícita en el texto y además decodificar el mensaje, es decir, ser capaz de transformar tal vez de un código a otro el mensaje que se nos está entregando e interpretar el sentido del texto, es decir, qué quiere decirnos el autor con tal cosa. Y por último, la habilidad medida en la PSU de lenguaje, la más difícil de adquirir, la más difícil de lograr, y que no por eso, chiquillos, la palabra difícil es un reto, ¿cierto? Es un reto de lograr las cosas, no es una palabra de estanco, ¿cierto? Aquí tenemos que ir superándonos cada vez más. Las habilidades superiores que nos miden la PSU es evaluar la información que está explícita e implícita en el texto. Es decir, sí o sí, aquí tenemos que saber bien la definición de explícito e implícito y evaluar y emitir juicios acerca del texto. Entonces, estas habilidades que nos miden en la PSU van de menor, ¿cierto? De lo más básico a lo más complejo en escala de preguntas. Ahora bien, estas preguntas, que son las más fáciles, ojalá aparecieran muchas para que así aumentáramos los puntajes, ¿cierto? Pero no aparecen tantas. Las preguntas que más aparecen en los textos, ¿cierto? Relacionadas a los textos de comprensión de lectura, son los que están al medio, los de interpretar información explícita e implícita y el de decodificar el mensaje e interpretar el sentido del texto. Las preguntas que están relacionadas con evaluar información explícita e implícita y evaluar y emitir juicios acerca del texto también decaen. No son tantas, pero son preguntas importantes, ¿cierto? Que ojalá las podamos contestar correctamente. Por ahí leí que alguien en el chat estaba diciendo, me voy a devolver un poco, por ahí leí que alguien estaba diciendo, dicen que a muchos les va mal en la PSU de lenguaje ya que no alcanzan a leer los textos porque son muy largos. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió en la PSU del año pasado, por ejemplo. Entonces, chiquillos, desde hoy y desde ayer, ya sobre todo los que están hace tiempo ya viendo las clases de streaming de Puntaje Nacional, chiquillos, hace rato ya que nos venimos preparando y los que aún no comienzan a prepararse, este es el día para hacerlo. Todavía tenemos tiempo, falta tiempo para la PSU, así que de a poquito irnos entrenando en aumentar, ¿cierto?, también nuestra velocidad lectora. Para todos aquellos que se están recién uniendo a las clases, no a esta clase, a las clases de Puntaje Nacional, recuerden que en las primeras clases estuvimos viendo métodos y estrategias para comprender mejor un texto y además para mejorar nuestra velocidad lectora, que es una de las preguntas que sale mucho en el chat. ¿Qué puedo hacer para ir mejorando mi velocidad lectora? Así que ojo con eso. La PSU del año pasado, efectivamente, los textos eran muy largos. Este año no sabemos cómo se vienen los textos. Ya nosotros estábamos acostumbrados a que salieran textos cortos y textos largos. Este año nos enfrentamos nuevamente a la incógnita. El año pasado a nadie yo creo que se le había ocurrido que solamente iban a salir textos largos y salieron solamente textos largos. Así que ojo con eso.
Eso no quiere decir, ya, aquí atención, eso no quiere decir que no ejercitemos con textos cortos. Los textos cortos nos ayudan a mantener la atención y la concentración dentro de lo que estamos haciendo en este momento, que básicamente es ejercitarnos y entrenarnos para la PSU. Bien, dicho eso y revisado el tema de las habilidades que nos mide la PSU de lenguaje, nos vamos con los contenidos trampita, nos vamos con los contenidos tips para esta PSU de lenguaje. Entonces, primer tipo de pregunta, nos vamos a encontrar con preguntas de tipo identificar lo que se afirma en el texto, es decir, preguntas que están relacionadas con información meramente explícita. Estas preguntas que son muchísimo más fáciles que otro tipo de preguntas, pero, ¿cierto? Pero, son las que menos aparecen en la PSU precisamente por la facilidad que tienen. Entonces, estas preguntas del tipo identificar lo que se afirma en el texto, lo que nos están pidiendo es identificar el contenido explícito que está ahí en ese texto al que nos estamos enfrentando, por lo que idealmente tenemos que recordar los elementos por lo que nos están preguntando. Es decir, decíamos que la información explícita es fácil de recordar, que está ahí en el texto, que no tenemos que hacer ningún otro tipo de búsqueda mayor en el texto, ¿cierto? Así que este tipo de preguntas son sencillas. Ojalá, y en virtud del tiempo, ¿cierto? El tiempo que tenemos en la PSU, estas 2 horas y media apenas que tenemos para resolver lo que es comprensión de lectura. Ojalá no devolvernos al texto para buscar la respuesta correcta. Ojalá fuese así. ¿Ya? Así que para los que no están logrando eso, luchen para hacerlo. Ya. Preguntas de este tipo son: en el fragmento se afirma que, En el fragmento se menciona que, En el párrafo X, es decir, en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y dependiendo de lo largo que sea el texto. En el párrafo X se afirma que, ¿Y qué se afirma sobre, entre otras, similares? Entonces, aquí lo que nos están preguntando en el fondo es contenido que nosotros podamos recordar del texto y que si no lo recordamos podemos encontrarlo fácilmente ahí. ¿De qué color era la capucha que llevaba la Caperucita? ¿De qué era la varita? ¿De qué materiales tenía la varita de Harry Potter? ¿Cuál es el país según el gráfico? ¿Cuál es el país que tiene más habitantes en su capital? No sé. Preguntas de tipo explícito, preguntas que nos están preguntando por información que está ahí, que no tenemos que hacer un mayor análisis, que simplemente ubicarla y trasladarla a las alternativas y contrastarlas y ver efectivamente cuál es la alternativa correcta. Entonces, como les dije, estas clases iban a ser distintas a las demás. Vamos a ir viendo tipos de preguntas y nos vamos a ir inmediatamente a los ejercicios referidos a esa pregunta. Entonces, tenemos aquí primer texto. Ya decimos, acuérdense que nosotros estábamos revisando esta estrategia del antes, durante y después. Al rápido, ¿cierto? Al ojo rápido. No podemos saber si es un texto literario o no es un texto literario, pero sí podemos decir que es un texto escrito en prosa, por lo tanto no es ni poema ni obra dramática. Ahora sí, viendo el título, recuerden, los títulos son súper importantes, no hay que dejarlos de lado. El título es Viewmaster, Cuentos y Microcuentos, Ricardo Carvajal, fragmento. Por lo tanto, eso ya nos está empezando a indicar que probablemente esto se trate acerca de un cuento o un microcuento. Veamos entonces. El shopping a esa hora del día hervía de gente ansiosa por comprar. Las liquidaciones de temporada atraían a los compradores como el azúcar a las hormigas. Él iba con sus lentes a los Zamorano cuando la distinguió parada en el departamento de electrodomésticos. De inmediato se acercó a consultar precios y a hacerse el lindo con ella. Le habló de su Kawasaki 750, de su Mitsubishi Montero. Ella lo miraba con admiración. Apenas 5 minutos y ya la había invitado a salir. Ella aceptó fascinada. Para demostrar su valía, compró un mini componente de música, un DVD y unos CD. Ella le preguntó si la compra era al contado o a crédito. Él le respondió con tarjeta. Ella, despreocupada, volvió a ingresar la clave. Él se la confirmó. Ella cambió su cara de alegre a seria. Él se puso colorado de vergüenza. Ella le notificó el bloqueo de su tarjeta por no pago. El galán se desplomó. Ella lo olvidó. Él fue a dar el boletín comercial. Oh.
Oh, pobre tipo que está aquí en el texto. Fue a dar al boletín comercial por no pagar su tarjeta. Ya. Nos vamos entonces a una pregunta, decíamos, del tipo identificar lo que se afirma en el texto. Es decir, una pregunta de tipo textual. Me saltó una línea, dicen por ahí. Oh, no me di cuenta. Bueno, pero ustedes lo van leyendo conmigo. No sé qué línea me habré saltado. Ya. Vamos. Según el fragmento, es decir, según el texto, se puede decir que la vendedora podría caracterizarse como una mujer A. Cauta pero licenciosa a la vez. B. Cándida, que se deja engañar fácilmente. C. Impávida, sin mayores preocupaciones de por medio. D. Osada, absolutamente decidida en su manera de actuar. Y finalmente E. Fácil de sorprender, pero precavida en su forma de ser. Veamos. Galanazo el compadre, nos dice ahí por ahí Cristian Vallejos. Vamos a ver. Están diciendo que es la E. Pues están diciendo que es la E. La mayoría nos está diciendo que es la E. Vamos a ir revisando. Ah, ahí apareció una pregunta importante en el chat. Nos están preguntando, ¿qué es impávida? Si no entendemos las palabras, ¿cierto?, que están aquí en el texto, difícilmente vamos a poder contestar correctamente. Se me perdió el mouse. Rayos. ¿Dónde estás, mouse? Ahí está. Ya. Entonces, ahí sí. Ya. ¿Qué es impávida? Significa que no se preocupa mucho. De hecho, lo dice por ahí. Impávida, sin mayores preocupaciones de por medio. Es una persona que permanece exactamente igual, que no tiene mayor preocupación. Eso significa impávido. Por ahí le dicen impávida es como sin temor. Exactamente. Significa que no se deja emocionar mucho por nada. Ya. Vamos a revisar. La mayoría está diciendo que es la letra E. Por ahí están diciendo algunas D. Y me pareció haber visto una C, pero no estoy segura. Vamos a ver. Y efectivamente, chiquillos, los que contestaron letra E estaban en lo correcto. La mujer del fragmento la podríamos caracterizar como una mujer fácil de sorprender. Se sorprendió sumamente fácil, ¿cierto? Con todas estas cosas que este tipo galanazo, ¿cierto?, decía tener. Pero también fue precavida. Ella simplemente no dejó pasar la tarjeta y arreglemos después, sino que como ella era vendedora, estaba muy preocupada, a pesar de todo este coqueteo que estaba haciendo con su cliente, ¿cierto? Estaba muy preocupada de hacer bien su trabajo, por lo tanto también fue precavida en su manera de ser. Es decir, todos estos elementos eran interesadas, dicen por ahí. Todos estos elementos los podíamos encontrar en el texto. Entonces, según el fragmento, ¿cierto? Según el texto, podríamos decir que esta vendedora era fácil de sorprender, pero precavida en su manera de ser. Elementos fáciles de reconocer dentro del texto. Bien, chiquillos, los que dijeron bien, súper bien, ya. Tipo de pregunta 2. Identificar a qué se refiere una idea en el texto. Acá, si bien la pregunta se plantea, ¿cierto?, como una pregunta de índole textual, tenemos que reconocer que nos están preguntando por la relación entre una idea que hay en la pregunta, ¿cierto? Que nos están tratando de establecer qué relación está establecida entre lo que se nos está preguntando con el texto mismo. Es decir, ¿cierto? Lo que dice ahí, es decir, debemos interpretar un significado dentro del texto. Las preguntas de este tipo son: la frase X, la frase por la que nos están preguntando, ¿se refiere a? La palabra X, la palabra tanto, ¿quiere decir qué? Entre otras similares. Recuerden que acá tenemos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos de este tipo de pregunta, pero pueden aparecer otras que estén formuladas de una manera muy similar, por eso siempre vamos a terminar con entre otras muy similares. Por ahí Fran nos pregunta, ¿esto es explícito? Es entre explícito e implícito, porque primero tienes que poder reconocer la frase o la palabra por la que te están preguntando en el texto, ¿cierto? Encontrarla, saber dónde está, identificar su contexto, es decir, por ejemplo, siempre aquí, ojo,
fijarse si nos están preguntando por una palabra o una frase que es denotativa o connotativa, ¿cierto? Y una vez que ya la encontraste, te diste cuenta de su contexto, te diste cuenta si era denotativa o connotativa, poder interpretarla. ¿Ya? Entonces, claro, es algo así, como dicen por ahí. Es similar entonces a la búsqueda del sinónimo o es similar a lo que nos encontramos o realizamos como tarea en vocabulario contextual. Interpretar, ¿cierto?, el sentido del texto. Es similar, no es igual. Ya, nos vamos con el ejercicio. Ya leímos el texto, ¿cierto? Nos enfrentamos al mismo texto, pero lo vamos a leer de nuevo por ahí porque me acusaron de haberme saltado una línea del texto y yo no me acuerdo de haberlo saltado. Pero vamos a ver. Ya. El shopping a esa hora del día hervía de gente ansiosa por comprar. Las liquidaciones de temporada atraían a los compradores como el azúcar a las hormigas. Él iba con sus lentes a lo Zamorano cuando la distinguió parada en el departamento de electrodomésticos. De inmediato se acercó a consultar precios y hacerse lindo con ella. Le habló de su Kawasaki 750, de su Mitsubishi Montero. Ella lo miraba con admiración. Apenas 5 minutos y ya la había invitado a salir. Ella aceptó fascinada. Para demostrar su valía compró un mini componente de música, un DVD y unos CD. Ella le preguntó si la compra era al contado o a crédito. Él le respondió con tarjeta. Ella le consultó la clave de su tarjeta. Él de inmediato se la dio. Ella despreocupada volvió a ingresar la clave. Él se la confirmó. Ella cambió su cara de alegre a seria. Él se puso colorado de vergüenza. Ella le notificó el bloqueo de su tarjeta por no pago. El galán se desplomó. Ella lo olvidó. Él fue a dar al boletín comercial. No sé qué frase me habré saltado la vez anterior cuando ya leímos este texto. Creo que la había leído todas. Ya, por ahí Lucía nos dice más lenta, por favor, Lucía. Este texto ya lo revisamos con la pregunta anterior. Así que no ha cambiado el texto, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo el mismo texto. Vamos a revisar entonces. Se les ocurren unas cosas en el chat. Ya, vamos a revisar una pregunta entonces de tipo de interpretar la información que aparece en el texto. ¿A qué se refiere el narrador cuando manifiesta que el comprador iba con sus lentes a lo Zamorano? Si se fijan entonces acá extrajeron textualmente, ¿cierto?, una frase que estaba presente ahí en el texto, la trasladaron a la pregunta y nos preguntan, ¿a qué se está refiriendo este narrador? Es decir, la frase iba con sus lentes a lo Zamorano quiere decir que A, que tiende a vestirse como jugador de fútbol. B, que trata de imitar el encanto de las figuras de TV o de televisión. C, que practica un cierto estilo de elegancia de glamour. D, que es un admirador enfervorizado del jugador de fútbol Zamorano en este caso, ¿cierto? E, que juega a proyectar una figura distinta, fantasiosa e irreal. Vamos a ver, hay dudas acá. E, B, C. Harta C. Vamos a ver. La mayoría está diciendo, hay hartas E. La lucha está entre E y B. No, entre E y C. Sí, por ahí Andrés está diciendo lo mismo que yo. La lucha está entre B y C. Perdón, entre E y C. Pero varios están diciendo que es la letra B también. Vamos a revisar cuál era la alternativa correcta. A ver si las personas que hace un ratito sacaron sus 850 simbólicos vuelven a sacar sus 850 simbólicos. Y efectivamente, chiquillos, los que estaban contestando que era la letra C, es la letra C. Vamos a ver por qué es esta letra y no es otra. A, que tiende a vestirse como un jugador de fútbol. La verdad es que no podemos interpretar eso porque nos está diciendo solamente que el tipo iba con lentes a los Zamorano. Uno se saca los lentes y la verdad es que tampoco es como que quede desnudo, así que no corresponde tampoco como parte de la vestimenta. Entonces, que tienda a vestirse como jugador de fútbol. Además, no es una inferencia que podamos realizar porque no nos muestra más allá a este personaje. Por lo tanto, la letra A no podría haber sido. La letra B, que trata de imitar el encanto de las figuras de TV. Iván Zamorano, ¿cierto? Este Zamorano, porque nos preguntan ahí. Si bien es una figura reconocida por la televisión, que en algún momento fue muy farandularizada, es un jugador de fútbol. Ya que
tiene relación con, con una figura de televisión, pero no es una figura de televisión. Por lo tanto, la letra B no podría haber sido. La letra D, que es un admirador enfervorizado del jugador de fútbol, tampoco tenemos cómo afirmar ese tipo de información debido a que el texto tampoco nos cuenta de la psicología de este personaje, ¿cierto? Nos habla solamente de que es una persona que busca aparentar a través de lo que supuestamente tiene. Al final fue a dar al boletín comercial, pero supuestamente es lo que tiene. Después con la letra E, que juega a proyectar una figura distinta, fantasiosa e irreal. Podría haber sido, sí, al final nos damos cuenta de eso en el texto. Sin embargo, esta frase, que iba con sus lentes a lo Zamorano, aparece al inicio y dijimos que las preguntas de interpretación teníamos que darnos cuenta del contexto inmediato, ¿cierto? Del contexto más cercano a dónde estaba ubicada esta frase. Nos vamos a devolver para revisar el texto. Esta frase aparece en la tercera línea. Dice, las liquidaciones de temporada traían a los compradores como el azúcar a las hormigas. Él, el personaje, ¿cierto?, iba con sus lentes a lo Zamorano cuando la distinguió parada en un departamento de electrodomésticos. El tipo no es que se haya estado creyendo mucha cosa, ¿cierto?, sino que simplemente estaba aparentando para conquistar a esta chica. Tal vez él ya sabía que tenía estas deudas, pero quería tal vez pasar desapercibido a ver si la tarjeta le pasaba, pero no podemos saber efectivamente si él, ¿cierto?, quiere proyectar esta figura distinta, fantasiosa e irreal solamente porque iba con los lentes a lo Zamorano. Ahora sí, si le empezamos a agregar todas las cosas, ¿cierto?, que él supuestamente tenía la Mitsubishi, la moto, la no sé qué, la no sé cuánto, que tenía un montón de cosas, ahí podría haber sido. Pero solamente nos está preguntando por la frase, iba con sus lentes a lo Zamorano. Ya, por ahí preguntan qué significa glamour. Glamour significa estilo, ya, un cierto tipo de estilo al vestir, una cierta elegancia al vestir. ¿Qué elegante tiene Zamorano? No sé, se ha ido puliendo con los años afortunadamente, pero en esa época no podríamos haber dicho que tenía glamour. No, amigo Zamorano, no. Ya. Entonces, ojo con esto. Es la letra C porque nos están preguntando específicamente por esa frase, iba con sus lentes a lo Zamorano. Si le agregamos más información, podría haber sido la letra E. Sí, perfecto. Pero solamente nos están preguntando por iba con sus lentes a lo Zamorano. ¿Qué significa esa frase? Interpretar esa frase. Ya, vamos entonces. Tipos de pregunta número 4. Interpretar la intencionalidad del autor. ¿Qué intención tenía el autor al crear su texto? Siempre tenemos que pensar que los autores, quieranlo o no, empiezan a demostrar un propósito, ¿cierto?, con su escrito. El autor escribe con un propósito que depende de las metas que persiga. ¿Qué es lo que quiere lograr el autor? ¿Para qué está haciendo ese texto? Lo que a nosotros se nos empieza a traducir, ¿cierto?, en el efecto que busca determinar en el receptor. A veces nosotros escribimos por escribir. Dejamos tal vez alguna notita, ¿cierto?, pegada en alguna parte de la casa avisando que se acabó la leche o que hay que ir a comprar el pan o que no tenemos cómo comunicarnos con nadie, entonces avisamos que salimos, qué sé yo. Si bien realmente no tenemos un propósito, por ejemplo, estético o un propósito determinado, el propósito está ahí, está dando cuenta a un receptor, ¿cierto? Decirle, oye, mira, pasa esto. Entonces, aunque nosotros no intentemos darle intención al texto, el texto igual va a tener intención, lo queramos o no, insisto. Entonces, para resolver este tipo de preguntas que estén relacionadas a interpretar la intencionalidad del autor, debemos examinar y entender cada uno de los párrafos que componen el texto y vamos a distinguir entre información principal de información secundaria. Recuerden que esto ya lo vimos clases anteriores, me voy a adelantar un poquito antes de leer los tipos de preguntas. Cuando estuvimos revisando qué eran las ideas principales y qué eran las ideas secundarias, y de hecho lo vimos exactamente con este mismo mapa conceptual o esquema, ¿cierto? Teníamos nuestro texto lo dividíamos en párrafos o en un solo párrafo, ¿cierto? Y este párrafo, vamos a empezar en el párrafo 1, contenía una idea principal e ideas secundarias. La idea principal es acerca de lo que se dice del tema, mientras que las ideas secundarias son la información
que van complementando esta idea principal. La idea secundaria es la que sustenta la aparición de la idea principal dentro del texto. Ojo, esto ya lo revisamos, es clase que ya fue vista y que les recuerdo, ya la pueden revisar en el canal de YouTube de puntajenacional.cl. Entonces, para resolver este tipo de preguntas, como decíamos, lo que tenemos que hacer es examinar el texto párrafo por párrafo, ¿cierto? Examinar el texto como un conjunto de enunciados, etcétera, y distinguir cuál es la información principal de la información secundaria. ¿Para qué? Para efectivamente darnos cuenta cuál es la intención que tiene el autor en determinado párrafo, en determinado fragmento, en determinado elemento. Y fíjense acá, en los tipos de preguntas anteriores estábamos interpretando una idea, una frase en específico. Acá nos están pidiendo interpretar la intención que tiene el autor en todo el texto, no en una parte en específico. A no ser, ¿cierto?, que nos pregunten por un párrafo determinado. Por ejemplo, en el párrafo 5 se puede demostrar que la intencionalidad del autor es... Ahí puede ser. Pero acá, cuando nos preguntan por interpretar la intencionalidad del autor, nos preguntan por el texto en general. Entonces, preguntas de este tipo son: ¿la tesis defendida por el autor del texto es? ¿La razón por la cual el autor se queja es? ¿La intención dominante del emisor del párrafo es? Y ahí tenemos, por ejemplo, una pregunta referida a un párrafo. Con respecto al emisor, puede afirmarse que, entre otras similares. Ojo acá, que es una pregunta que me han hecho mucho en el chat. La PSU de lenguaje, esto lo dijimos en la clase anterior y otras clases también, la PSU de lenguaje no evalúa contenidos. Ya, esto lo hemos dicho muchas veces. Hace muchos años, la PSU de lenguaje evaluaba y tomaba en consideración 15 preguntas que eran referidas al contenido de primero a cuarto medio. Este año y hace algunos años esto ya no se realiza. Sin embargo, atención, igual por ahí van a aparecer algunas preguntas relacionadas en poner en ejecución el contenido que nosotros ya conocimos o ya deberíamos conocer. Por ejemplo, la primera pregunta: la tesis defendida por el autor del texto es. Para saber cuál es la tesis, ¿cierto?, que defiende el autor del texto, que si estamos hablando de tesis probablemente nos estamos enfrentando a un texto de tipo argumentativo, tenemos que saber qué diantres es una tesis. Si yo no sé lo que es una tesis, inmediatamente esa pregunta se me complica y probablemente la voy a contestar mal. Así que ojo con eso. Si bien la PSU no nos mide contenidos, ¿cierto?, no mide conocimientos, sino que mide habilidades, y es lo que estamos revisando ahora, por ahí también pueden aparecer algunas preguntas de este estilo. ¿Qué tesis defiende, por ejemplo, ahí el autor? Así que atención con eso, especialmente los que están todavía en el colegio. No dejen pasar esa oportunidad, están aprendiendo cosas que probablemente le puedan servir para la PSU. Ya, vamos a ver entonces. Esto ya lo revisamos, ¿cierto? Distinguíamos la idea principal de la idea secundaria. Y nos vamos con el ejercicio. Ahora me pregunto al final qué es una tesis. La tesis es la idea que se defiende en el texto. Eso es una tesis. Para defender esa idea en el texto aparecen los argumentos. Los argumentos son los que nos sustentan la tesis y nos dicen por qué nosotros tenemos la razón en esa lucha, ¿cierto? En ese debate que estamos manteniendo con alguien. Ya, vamos con el ejercicio. Y nos vamos con un texto distinto, un texto muchísimo más largo y no aparece título. Por lo tanto, no tenemos cómo saber de qué se va a tratar antes de eso. Si bien, sí, eso sí, podemos identificar que este texto probablemente no se trata ni de una noticia, ni de un poema, ni es un texto discontinuo por cómo está escrito, ¿cierto? Ya, vamos a ver. A ver. Me voy a desaparecer porque estoy tapando. Ya, veamos. La palabra televisión proviene del griego tele, distancia, y del latín visio, visión. El sistema televisivo ofrece la posibilidad de observar imágenes desde la distancia. Las diferentes tecnologías que se utilizan están determinadas por los adelantos técnicos, las decisiones de mercado, los niveles socioeconómicos y criterios políticos. Las tecnologías utilizadas son televisión análoga, por cable, satelital y digital.
Chile se encuentra hoy en la disyuntiva de elegir una norma digital. La selección considerará criterios no solo tecnológicos, sino también políticos y económicos. La televisión es uno de los grandes constructores de la realidad, no solo por la cantidad de horas que las personas le destinan, sino también por los modelos y formas de socialización que transmite. Su utilización en el aula resulta fundamental cuando se abordan temáticas como construcciones de identidades, nuevos lenguajes, sociedad de masas, entre otras. A través de la decodificación de los mensajes de programas específicos como Rojo, Fama contra Fama, se puede reflexionar con los jóvenes sobre sus sueños e identidades. Una de las bases con que opera la televisión abierta es pensar en la constitución de los televidentes como audiencias, categorizando a partir de varios aspectos, tales como el nivel de ingresos económicos de los telespectadores, las edades, los géneros, las modas o grupos profesionales, las etnias, los gustos, los juicios, las opiniones políticas y estéticas, etc. Todas estas variables permiten sectorizar la programación y los mensajes relacionándolos con criterios de pertinencia, lo cual se traduce en la variedad temática de la oferta televisiva a lo largo del día. Un texto bastante más, ahí aparece de nuevo, bastante más largo que los que hemos estado revisando. Entonces, vamos a revisar preguntas referidas a la intencionalidad que posee el autor de este texto, que desconocemos inmediatamente quién es, ¿cierto? No sabemos quién es, pero que a través de marcas textuales podemos identificar que probablemente el autor del texto es chileno. Nos menciona un programa, ¿cierto?, de origen chileno. Ahora bien, también podríamos decir que tal vez es mexicano, porque si no me equivoco, el programa Rojo, Fama contra Fama también se trasladó a esas tierras. Sin embargo, nos habla acerca de que Chile se encuentra hoy en la disyuntiva de elegir una norma digital, que la selección considerará criterios no solo tecnológicos, sino también políticos y económicos. Por lo tanto, podemos saber a través de esas marcas que aparecen ahí en el texto que el autor del texto al menos es chileno. Entonces, vamos a ir viendo. Pregunta: ¿cuál es la intención que tiene el emisor de este texto? Aquí nos están preguntando por el texto completo, no por alguna parte en específica. A. Relatar una historia relevante para la sociedad. B. Reflexionar sobre la televisión como medio de comunicación. C. Persuadir al receptor para que vea ciertos programas de televisión. D. Apelar al receptor para que se oponga a las políticas de televisión que segregan a las personas. Y finalmente E. Informar acerca de los tipos de televisión de acuerdo a las audiencias a las que se dirigen. Vamos a ver. Están diciendo que es la letra E, otros dicen que es la letra B. La E, no, yo les estoy diciendo que es la letra E, por ahí aparecieron otras B. Estamos entre la B y la E. Vamos a ver qué tipo de texto es. Oh, la alternativa correcta era la alternativa B. Reflexionar sobre la televisión como medio de comunicación. Chiquillos, para este tipo de preguntas de intencionalidad del emisor, es súper bueno que revisemos o que revisen. Nosotros lo vamos a hacer, pero faltan algunas clases y para esa clase faltan más, ¿cierto? Ya luego nos vamos con la parte de conectores. Para este tipo de preguntas es sumamente bueno que revisen los tipos de texto, separar los textos entre textos literarios de no literarios, los textos literarios, qué son los textos literarios, ¿cierto? Y dividirlo entre género narrativo, género lírico, género dramático, y los textos no literarios dividirlo entre los tipos de discurso: expositivo, argumentativo, dialógico y no me acuerdo cuál más, y además los medios de comunicación masiva, porque cada uno de esos textos tiene una intencionalidad distinta, tiene una intencionalidad que va de acorde a lo que quiere generar el autor, así que ojo con eso.
Vamos a ver por qué son esas alternativas. Primero, relatar una historia relevante para la sociedad. La verdad es que no nos cuenta muchas historias, aparte de más o menos, y podríamos decir más o menos porque en realidad no llega a contar una historia, del programa Rojo Fama contra Fama. Después, C. Persuadir al receptor para que vea ciertos programas de televisión. La verdad es que está informándonos, nos está diciendo, ¿cierto?, qué es lo que realizan las personas que manejan la televisión como medio de comunicación masiva frente a las cosas que ven los telespectadores. Por lo tanto, no nos están persuadiendo de ninguna manera. Y ojo ahí, palabra clave también, persuadir. ¿Sabemos realmente lo que es persuadir? Ojo con eso. Después, de apelar al receptor para que se oponga a las políticas de televisión que segregan a las personas. Sí, nos dicen que efectivamente las políticas de televisión segregan a las personas. La manera en que recogen los datos de la televisión que vemos, ¿cierto?, en nuestras casas, nos segregan por grupos etarios, por grupos monetarios, etcétera. Pero la verdad es que no está realizando ese tipo de ejercicio. Y finalmente la E, que era con la que tenía mucha duda, ¿cierto? Informar acerca de los tipos de televisión de acuerdo a las audiencias a las que se dirigen. Si se fijan, eso lo dice casi al final. Por lo tanto, si bien es un texto que a lo mejor podríamos haber considerado de características informativas, la verdad es que no nos estaba informando, sino que a través de ciertos elementos claves, a través de ciertas cosas que nos iba contando, iba reflexionando qué es lo que se hacía con esta entrega de la información. Así que por eso era la letra B y no era la letra E, donde tuvieron más complejidad. Por ahí están preguntando al final, ¿qué es persuadir? Y por ahí alguien dijo, persuadir igual a convencer. Chiquillos, hay una diferencia, son conceptos relacionados, pero no son iguales. Cuando nosotros persuadimos, estamos apelando a emociones generalmente en el receptor para que se una a nosotros. Estamos ocupando argumentos de tipo persuasivo afectivo, de los sentimientos, de las emociones, de la empatía. Y cuando nosotros convencemos a alguien, que es la palabra que estáis relacionada a persuadir y que muchas veces decimos son sinónimos, pero la verdad es que no lo son. Cuando hablamos de convencer, que es la palabra relacionada a persuadir, estamos utilizando argumentos de tipo lógico-racional, es decir, argumentos que pasan por nuestra cabecita. Muchas veces tienen que ver con argumentos que utilizan la lógica, por ejemplo, las ciencias, las matemáticas, elementos que podemos comprobar, etc. Así que la letra correcta aquí en este caso era la alternativa B, reflexionar sobre la televisión como medio de comunicación. Y nos vamos con el último tipo de pregunta. Una pregunta muy difícil de contestar porque aquí aplicamos criterios generalmente que están incorrectos, que es identificar el título más adecuado del texto. Una pregunta muy difícil de responder. Vamos a ver. Tenemos que considerar, chiquillos, que el título es la síntesis del contenido del texto donde se expresa la idea principal. Ahora, ojo con esto y por eso yo les dije, esta es una de las preguntas difíciles precisamente porque aplicamos criterios que no son los más adecuados. No nos están preguntando ni por el título más bonito, ni por el que suene mejor, ni por el más general, ni por el más completo. Nos están preguntando por qué elemento resume mejor la idea presentada en el texto. Entonces, aplicar criterios estéticos en este elemento, por ejemplo, identificar, decir, este suena mucho más bonito que el otro, es como más poético. No, eso no se hace. Elegir el título más bonito, a veces, claro, corresponde, justamente es ese, pero no es el más adecuado. ¿Ya? No es un criterio válido para responder este tipo de preguntas. Así que ojo ahí. Muchas veces se caen en eso y esto lo he contado algunas veces. Hasta yo he caído en ese juego y me acuerdo cuando todavía estaba en cuarto medio y elegía justamente el título más bonito. Me equivocaba siempre, pues chiquillos. Ya. Una vez que ya se han respondido preguntas del tipo de qué se trata el texto, qué es lo principal de lo que se habla, cuál es la idea principal del texto, el trabajo para identificar cuál es el título más adecuado del texto es muchísimo más simple. Preguntas de este tipo son: ¿cuál sería el título más adecuado para el texto leído? ¿Cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento leído? Entre otras bastante similares. Vamos a ver entonces. Vamos con el ejercicio. El texto que está aquí es exactamente el mismo que revisamos recién, pero lo vamos a volver a leer
de manera más rapidita, ¿cierto? Pero lo vamos a volver a leer por si a alguien se le olvidó. Me desaparecí. La palabra televisión proviene del griego tele, distancia, y del latín vicio, visión. El sistema televisivo ofrece la posibilidad de observar imágenes desde la distancia. Las diferentes tecnologías que se utilizan están determinadas por los adelantos técnicos, las decisiones de mercado, los niveles socioeconómicos y criterios políticos. Las tecnologías utilizadas son televisión análoga, por cable, satelital y digital. Chile se encuentra hoy en la disyuntiva de elegir una norma digital. La selección considerará criterios no solo tecnológicos, sino también políticos y económicos. La televisión es uno de los grandes constructores de realidad, no solo por la cantidad de horas que las personas le destinan, sino también por los modelos y formas de socialización que transmite. Su utilización en el aula resulta fundamental cuando se abordan temáticas como construcciones de identidades, nuevos lenguajes, sociedades de masas, entre otras. A través de la decodificación de los mensajes de programas específicos como Rojo Fama contra Fama, se puede reflexionar con los jóvenes sobre sus sueños e identidades. Una de las bases con que opera la televisión abierta es pensar en la constitución de los televidentes como audiencias, categorizando a partir de variados aspectos tales como el nivel de ingresos económicos de los espectadores, las edades, los géneros, las modas o grupos profesionales, las etnias, los gustos, los juicios, las opiniones políticas y estéticas, etc. Todas estas variables permiten sectorizar la programación y los mensajes relacionándolos con criterios de pertinencia, lo cual se traduce en la variedad temática de la oferta televisiva a lo largo del país. Vamos a ver. ¿Cuál es el mejor título para este texto? A. La televisión y la comunicación a través del tiempo. B. Tipos de televisión y su rol en la comunicación. C. Televisión y televidentes, una forma de comunicación. D. Los beneficios de la televisión. E. Criterios para sectorizar la programación televisiva. Aparece. Veamos cuál puede ser este título más adecuado para el texto. Dicen que es la B, dicen que es la C, dicen que es la B, dicen que es la E. Estoy entre B y E. C. Ya, va ganando la B, la C y la E. Al parecer nadie dice que es ni la A ni la D. Ya, vamos a ver, nos vamos a apurar un poquito más en virtud del tiempo, ¿cierto? Para que alcancemos a hacer preguntas. Y la pregunta, perdón, el mejor título para este texto que no tenía título, es Televisión y televidentes, una forma de comunicación. Los que contestaron C, súper bien, sacaron sus 850 puntos simbólicos. Y si le contestaron todas las preguntas pasadas, las contestaron correctamente, tienen un súper 850 aquí grabado para el fin de semana. Una estrellita dorada, se van con una estrellita dorada para la casa, aunque ya tienen su casa, no importa. Yo les mando una estrellita dorada en la frente, igual como cuando íbamos en kinder y éramos chiquititos. Ya, veamos por qué esa es alternativa y no son las otras. La televisión y la comunicación a través del tiempo. No nos habla, ¿cierto?, de la historia de la televisión, por lo tanto, no es adecuada. B, tipos de televisión y su rol en la comunicación. Si bien nos habla, ¿cierto?, que hay tipos de televisión, sí lo menciona, que está la televisión satelital, que está la televisión por cable, la televisión digital, bla, bla, bla. No es lo fundamental del texto, por lo tanto, la desechamos inmediatamente. D. Los beneficios de la televisión. Sí, menciona algunos beneficios, como por ejemplo el tema de que se pueda tratar en los colegios, en el aula, ¿cierto?, para tratar temas de identidad, sobre todo en los adolescentes. Pero no habla más allá tampoco de eso. Criterios para sectorizar la programación televisiva. También lo menciona, lo dice, que la televisión a través, por ejemplo, elementos como el rating, ¿cierto?, que no es una palabra que aparezca por ahí, pero, por ejemplo, a través de elementos como el rating, se sectoriza la programación televisiva y finalmente eso es con lo que concluye el texto. Sin embargo, la alternativa C, televisión y televidentes, una forma de comunicación, es más adecuada precisamente porque nos está hablando tanto de la televisión como arma, como elemento de
comunicación, no vamos a ocupar la palabra arma, como elemento de comunicación, y qué relación tiene con los televidentes, qué relación tiene con nosotros como receptores, como espectadores de esta cajita que nos comunica cosas, y que nos entretiene, que nos informa, que nos educa, etcétera, los roles que tiene la televisión supuestamente. Ya, chiquillos y chiquillas, espero que esto haya quedado claro. Tenemos un resumen acá, ¿cierto? ¿Qué tipo de preguntas nos vamos a encontrar en cada elemento para identificar lo que se afirma en el texto? Nos vamos a encontrar con preguntas del tipo, en el fragmento se afirma qué, en el texto se menciona qué, en el párrafo X, en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el párrafo que sea, se afirma qué se afirma sobre, entre otras similares. Ahora, en preguntas del tipo identificar a qué se refiere una idea del texto, nos vamos a encontrar con preguntas similares a la frase X se refiere a, la palabra X quiere decir que, entre otros, y cuando nos preguntan acerca de interpretar la intencionalidad del autor, o lo que tenemos que hacer finalmente es identificar la intencionalidad del autor, nos vamos a encontrar con preguntas del tipo, la tesis defendida por el autor del texto es, la razón por la que el autor se queja es, la intención dominante del emisor del párrafo es, con respecto al emisor, puede afirmarse que, entre otras, y finalmente, identificar el título más adecuado del texto, esto que realizamos justamente recién. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto leído? ¿Cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento leído? Entre otras bastante similares. Ya, chiquillos, nos pasó la hora volando. Vamos a la parte de las preguntas. Dijimos que esta era una clase distinta, no dejamos las actividades o los ejercicios para el final, sino que lo fuimos haciendo durante la clase. Preguntas. Vamos a ver, aparece alguna pregunta tal vez en el chat. Veamos. Pucha, José llegó tarde. Las clases son a las 5 de la tarde. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Nos conectamos y somos una comunidad. Ya estudiamos todos juntos acá en la clase de lenguaje y comunicación. A las 5. La información aparece en las redes sociales de Puntaje Nacional. Vamos a ver. María Jesús Olalde. Hace 4 semanas hice mi primer ensayo en el colegio y saqué 4.92. Y ayer me entregaron el último que hice la semana pasada y subí a 580. ¿Es harto lo que subí? Es harto, sí. Casi 100 puntos. ¿Cuánto más puedo llegar a subir? Todos los que ustedes quieran. Sí, pues María Jesús, puedes subir mucho más. Puedes subir mucho más. Y si ya subiste una vez, puedes seguir subiendo también. Profe, ¿cuáles son las palabras clave? Las palabras claves son palabras que tienen relación generalmente con el título del texto. Si el título es los árboles en América Latina, las palabras claves van a ser los nombres de los árboles, por ejemplo. Son palabras que tienen relación con el título que tú tengas en tu texto. Esas son las palabras claves. ¿Cuáles son las marcas textuales y cómo puedo aprendérmelas? Las marcas textuales las revisamos en la clase anterior. Lo que hicimos el día de hoy fue un pequeño resumen de precisamente lo que vimos en la clase anterior. Las marcas textuales son pistas que a ti te va dejando el autor para que tú vayas comprendiendo mejor la relación que hay entre las ideas en el texto. Marcas textuales entonces tienen que ver tanto con elementos gramaticales, ¿cierto? Como lo es el uso de pronombres personales, y hasta elementos textuales, ¿cierto? Por ejemplo, distinguir un poema de un texto dramático. Así que esas son las marcas textuales. Las marcas textuales son las que revisamos en clase. Puedes ver el video en el canal de YouTube, el video justamente el anterior a este. Vamos a ver. Profesora, si se da la PSU por segunda vez, ¿cuántos puntos máximos se puede subir? Todo lo que usted pueda subir, pues. Todo lo que usted pueda subir. Experiencia personal, yo di la PSU 2 veces. La primera vez, por ejemplo, en matemáticas me fue mal. Mal, pero no tan mal considerando que nunca me gustó matemáticas. Saqué 530, creo. No me acuerdo. Ya ni me acuerdo bien, pero fue algo así. Y después subí como a 570. No es tanto, pero para mí significó un logro. Y el lenguaje también subí. Si bien la primera vez no había ido mal, me acuerdo que subí como 100 puntos. Entonces el rango es totalmente variable. Todo lo que usted pueda subir. Esa es la respuesta. Suba a los 850 mejor.
Cuando te quedas con... Oh, se me adelantó el chat. A ver. Cuando te quedas con dos posibles respuestas, ¿la dejo y la respondo después o insisto? Respóndala después. Si insiste, va a perder tiempo. Ahora, si ya no te queda tiempo, respóndela al tiro, pero déjala para después. Pucha, Fideos Carosi nos lanzó un chiste y no lo voy a leer porque lo encontré cruel. Chiste cruel, chiste cruel. No, no lo voy a leer, me niego. Puchas Fideos. Ya, veamos. ¿Pasará los conectores? Sí, voy a pasar los conectores. Viene en una o dos clases más. Partimos con conectores. No es la próxima en todo caso, eso es lo que tengo claro, pero vamos ya luego. Nos estamos acercando a pasos agigantados a conectores. Profe, me cae bien. Gracias. Profe, sinceramente le tengo miedo a la PSU de lenguaje porque como evalúa habilidades y no contenidos, me da miedo que mis habilidades me traicionen. ¿Algún consejo? Ejercitarse desde ahora. La mejor manera de sacarse el miedo de encima es conociendo. Ahora, la PSU de lenguaje no mide conocimiento, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de sacarnos ese miedo de encima es entrenando. Es la mejor manera. Entrenando. Y también reconociendo los errores, saber en qué me estoy equivocando. Por eso, por ejemplo, en la clase anterior, chiquillos, yo les recomendaba realizar los ensayos que están en la página de puntaje, precisamente porque si se equivocan, ¿cierto? Después ustedes pueden ver en qué se equivocaron una vez que ya entreguen el ensayo y les aparezcan las respuestas correctas. Cuando ustedes vean en qué se equivocaron, revisen, esto no lo dejen de hacer, revisen por qué se equivocaron. Me pasa que los ensayos al final de la prueba dejo de concentrarme cuando voy por la 70. ¿Debería partir por comprensión de lectura o por conectores? Hace 2 clases, creo, no estoy segura, pero creo que hace 2 clases, vimos nuevos órdenes sugeridos para precisamente ir acortando el tiempo en la PSU y dejarlo ojalá 2 horas a la parte que tenga que ver con comprensión de lectura. Entonces, ¿recomiendo partir con comprensión de lectura antes? Sí. Sí y siempre sí. Sí, solo sí. Lo recomiendo mucho. Pero no recomiendo hacer el ítem completo. Recomiendo hacer la primera parte del ítem, la primera mitad, empezar a hacer conectores, plan de redacción y después irse a comprensión de lectura nuevamente o hacer comprensión de lectura, irte a conectores o a plan de redacción y volver a las preguntas de comprensión de lectura. ¿Va a pasar plan de redacción? Sí, lo voy a pasar voy a pasar plan de redacción, pero después de conectores. ¿Qué habilidades son necesarias para desarrollar una buena PSU de lenguaje y comprender mejor lo que leo? Lo acabamos de ver, partimos la clase con eso. Me voy a retroceder. Ay, que tengo que retroceder harto. Ahí está. Esas son las habilidades que usted tiene que mejorar para desarrollar una buena PSU de lenguaje. Lo vimos al inicio. Profe, en la PSU, ¿por dónde recomienda empezar? Por comprensión de lectura. Profe, si uno da la PSU 4 veces, las universidades no te pescan. Uno puede dar la PSU las veces que uno quiera. Creo que el tema que está más limitado es el tema de las postulaciones. Pero no estoy segura. No estoy 100% segura. Pero creo que uno puede dar la PSU todas las veces que uno quiera. Claudio Paz acaba de dar el mejor consejo de la vida. Subir el puntaje de PSU no depende de los demás o de los profesores. Depende de cuánto estudias tú. Estoy de acuerdísimo con Claudia. Primer ensayo saqué 570, pero no alcancé a contestar todo. Es omisión. ¿Influye en el puntaje? Por supuesto que influye. Preguntas omitidas, ojalá ya no dejarlas. ¿Por qué? Hace algunos años, y esta es información sobre todo para los que a lo mejor dieron la PSU son muchos años y se utilizaba ese sistema, hace muchísimos años al puntaje PSU final se le restaban por cada 4 malas, se restaba una buena. Entonces al final teníamos como 5 malas en vez de 4. ¿Ya? Entonces, lo que hacíamos en esa época,
en esa época, hace muchísimos años, lo que hacíamos en esa época era claramente omitir. Preferíamos omitir a contestar algo mal. Sin embargo, ahora la PSU hace algunos años ya no nos quita estos puntajes, estos puntos. Entonces, recomiendo recomiendo omitir ni por si acaso. No. Veamos. Profe, no puedo asistir a sus clases. Véalas en YouTube. Las suben después. Cuando uno da la PSU por segunda vez se paga. Y justo Víctor contesta, yo la di 2 veces gratis. Ahí está su respuesta. Aunque algunas personas tienen que pagar. Sí. Me pillaron con esta pregunta. No sé. Profe, la última. ¿Es verdad que es más fácil subir de 400 a 700 que de 700 a 850? No sé. Qué buena, está buena la pregunta. No había escuchado eso. Es probable, ¿eh? O sea, si lo empezamos a pensar, es probable. Pero no sé la respuesta. Lo voy a buscar. Esto es como las personas que pierden peso. Los primeros 10 kilos son fáciles. O los primeros 5 kilos, de ahí cuesta mucho. Experiencia personal. No sé, Javiera, no sé. Lo voy a buscar. Y voy a tratar de traer la respuesta a la próxima clase. Ya, parece que no hay más preguntas y nos pasamos 10 minutitos. Ya, se me perdió el mouse. ¿Dónde estás, mouse? Se me perdió el mouse. ¿Dónde estás? Mouse. Ahí está el mouse. Ya. Chiquillos, María Jesús nos está diciendo, chao, profe, me voy. Yo también me voy. Chiquillos, que tengan un súper rico fin de semana. Recuerden que los que contestaron las 4 preguntas correctas se van con una estrellita dorada para la casa. Ya están en sus casas, pero no importa. Yo les mando simbólicamente su estrellita dorada en la frente o, ¿cierto?, una estrellita ahí pegada al supuesto delantal que tienen puesto en este momento. Yo me lo imagino así, ¿cierto?, como estudiantes chiquititos. Ya. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana, descansen, duerman hasta tarde, coman rico, aprovechen que hoy día es viernes, pero siempre recuerden, cuídense, pórtense bien, cuídense mucho, los queremos acá en Puntaje Nacional, los queremos ver durante todo el año acompañándonos en las clases, así que les vaya súper bien, descansen, como les decía, cuídense más, nos vemos. What you